Bueno, vamos a meternos en este tema durísimo. Por suerte está Tuni Colman, que nos va a ayudar un montón porque ha estudiado este caso profundamente. ¿Te venís para allá, Tuni? Sí, claro. Dale. Tenemos una banqueta para vos. ¿Tenemos una banqueta? Tenemos, sí señor, Vamos, claro todavía. que sí. Bueno, nada, creo que, no sé si se puede empezar por el principio, es decir, si se sabe más o menos qué fue lo que pasó. Déjame empezar por otro lado. Es decir, no es que uno tiene cagazo y entonces no tiene que decir que tal cosa es mala. Es que en realidad lo que corresponde es que estemos del lado de la paz y que estemos por buscar acuerdos entre palestinos e israelíes, que estemos a favor de avanzar, hasta te diría con los países más tranquilos como Egipto, Jordania, Arabia Saudita. Hay que buscar eso. Y entonces nosotros poniéndonos, ni siquiera del lado de Israel y de Estados Unidos, sino de la derecha de Israel y de Estados Unidos, porque dentro, como bien decía Ernesto Tenenbaum, sí, la mitad de Israel dice hay que hacer un acuerdo con los palestinos. Claro. La mitad de los israelíes la mitad de los dicen israelíes marcha contra Netanyahu. Exactamente. Entonces, nosotros no es que estamos, que hay que decir, hay que callarse la boca contra Irán y qué sé yo. No, nosotros lo que tenemos que decir es, busquemos la paz, busquemos un entendimiento, busquemos busquemos revivir el acuerdo que se firmó de limitación nuclear. ¿Ustedes se acuerdan que con Obama Irán firmó un acuerdo de limitación nuclear? Bueno, no es de cagazo, es de buscar una cosa justa. Totalmente. Bueno, y vamos al caso AMIA. ¿Quién fue y por qué no se ha podido demostrar? No se sabe quién fue. Porque vos podés decir, la justicia dice fue Irán. Todo en base a informes de inteligencia. No hay nada concreto. Te lo advierten ellos mismos. Ellos mismos, el fiscal que se llama Sebastián Basso te dice, efectivamente, tenemos informe de inteligencia hasta acá arriba y no tenemos prueba judicial. Entonces, la prueba de este tipo, que es muy tóxica, porque es muy política, un servicio de inteligencia depende del Poder Ejecutivo, dice fue Irán, sin nada, sin ninguna prueba judicial. Fue Hezbollah y también puede ser, nunca se pidió la captura del jefe de Hezbollah, de un jefe operativo, nunca del jefe de Hezbollah, así que no está tan claro. Y después no descartes que hay pequeños grupos que agarran la manija de esto que dice el Teherán Times, por ejemplo, de que la Argentina es un enemigo y qué sé yo, y arman su cosa, arman su atentado. No hay que ser muy sofisticado. ¿No hubo una participación de la embajada de Irán en la Argentina? La CIDE Argentina tenía tomado todos los teléfonos de la embajada, no había celulares en ese momento, y siguió, a tal punto que siguió a Moshe Rabani, que era el líder, y le saca una foto en la avenida Juan B. Justo cuando fue a preguntar precios por una camioneta que fue similar a la que en el 93, similar a la que estalló en el 94. Entonces, la CIDE estaba detrás de eso. ¿Le hicieron el atentado en sus narices esa gente? No sabemos. Lo hicieron otros, unos libaneses que vinieron sobre todo de Ciudad del Este y de Foz de Iguazú. Me suena un poco más. ¿Participación local hubo? No de argentinos. Apa. Bueno, lo dicen. A ver. Así salió en el juicio. ¿Qué? Así salieron los juicios. Sí. No, sí. Bueno, el juicio... Por encubrimiento, el juicio por encubrimiento. Bueno, pues, pero además los israelíes lo dicen, de que en general los fundamentalistas no creen en nadie que no sea fundamentalista, que no sea de su palo. Pero además hay dos super expertos, Ross Newland, que era el delegado en la Argentina de la CIA, y uno que se llama Jim Bernasani, que fue enviado por Clinton a investigar el atentado, y los dos dijeron, no encontramos nada contra Irán. Asombroso, Tuni, pero dijeron eso. A mí me llama la atención que la mayoría de los especialistas que estudiaron el caso hablan de la falta de pruebas o que no hay cuestiones probatorias como para culpar a alguien, pero alguien la bomba la puso.
Eso estalló efectivamente y todos los argentinos nos vimos vulnerados por esa circunstancia. Entonces, ¿alguien borró las pruebas? No le encontramos la vuelta. Primero tenés que encontrar las pruebas. No. Y después se pueden borrar, ¿o no? Si se borraron, si las borraron, ¿Pero qué querés alguien decir? las borró. Pero ¿querés decir que alguien estuvo puesto para encargarse de eso? Porque te estás diciendo Es que no alguien lo puedo argentino. creer. A ver, Es lo mío es un imposible que no razonamiento de dejen rastro. ciudadana. Alguien puso la bomba. Obviamente. Eso sucedió, efectivamente. Hay Pero una también se pudo realidad que nos investigar muy vulneró. mal. También se pudo Sí, investigar muy claro. mal. No, pero- Con lo cual no encontrás las pruebas nunca porque No es que investigaste se mal. investigó Ellos mal. hicieron, Se trabajó hubo una para. interna. No es que se investigó mal, se trabajó para encubrir. Sí, hubo Eso es una interna diferente, entre peor Menem todavía. y Duhalde, y entonces el Poder Ejecutivo y la CIDE jugaron para echarle Claro. la culpa a policías bonaerenses, y en eso taparon las cosas. pista siria y todas esas y desviaron la investigación, y fuimos condenados ahora, hará 3 semanas, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dijo, escúcheme, ustedes tuvieron un atentado en la Embajada de Israel, ¿cómo no tenían un patrullero que no andaba la batería y no tenían comunicación los policías con otros policías? ¿Cómo es que no tenían ninguna prevención? Entonces nos condenaron por eso. Ahora, en la ¿qué Corte. datos efectivamente había? Hubo una traffic, hubo explosivos en un contenedor que estaba en la puerta de AMIA. No, lo de la tráfico está probado por lo siguiente, porque agarraron los cuerpos de los muertos y sacaron partecitas metálicas. Claro. Eso, Correspondientes a la y camioneta. recién se pudo analizar hace 7, 8 años, después de la muerte de Nisman, lo hicieron los fiscales, que vinieron después de Nisman y que fueron mucho más efectivos, y eso se hizo con un microscopio de barrido electrónico, que es una cosa súper moderna, que en el sí. 94 no había. Y ahí se determinó que esas eran partecitas. O sea, eso es una indubitable tráfico. ya, Para mí al día ya de es hoy. indubitable. ¿Cuál es la Yo hablé- hipótesis del... Perdón, Dale. Perdón, Tuni. Vos hablaste de que te parecía un poco más seria la hipótesis de libaneses que habían venido por la triple frontera. Esa hipótesis está sostenida, digamos, ¿qué motivo tuvieron, qué motivo habrían tenido y de dónde venían? Digo, para los que nos están mirando Sí. que desconocen esa pista. Miren, se conoce poco, pero antes del atentado de la AMIA, en el 93 hubo un atentado a las Torres Gemelas, Sí, claro. que fue fallido, más o menos El del fallido. clérigo ciego. Exactamente. Entonces eran todos fanáticos agrupados alrededor de un clérigo de Nueva York, y se organizaron y querían tirar abajo las torres. Les falló porque Fue lo del la estacionamiento. camioneta... Fue lo del estacionamiento. Fueron al estacionamiento, murieron 6, hubo 1000 heridos, creo recordar, pero falló, no explotó como ellos pensaban, no derribó como después lo hicieron con los aviones. Entonces, eso era como un grupito de fanáticos que se armó. Después en Atocha era un grupito de marroquíes enojados con lo que estaba pasando con la Es discriminación. decir, esto se puede hacer sin que haya un país detrás. Puede ser. Pero puede que no. Y claro, no Pero sabemos. perdóname, una cortita. La hipótesis de que Menem en la campaña había prometido muchísimo a países como Irán y Siria, Sí. recaudó millones de dólares de esos países, se la trajo la plata para la campaña, para la interna y después la campaña, y después no solo no le cumplió con envío de cuestiones nucleares, les había prometido armas, les había prometido de todo, y en vez de cumplirles, termina alineado con Estados Unidos Mandando y tropas- con Israel. y mandando mandando tropas al al Golfo Golfo. Sí. Y en represalia de eso vinieron los atentados. Esa hipótesis, ¿la ves o no mucho? Bueno, desde ya que había una bronca por lo mismo que ahora, había una bronca con el alineamiento de Menem, que encima era sirio-libanés, al primer país que visita es Israel, es decir, se alinea con Estados Unidos. Un Había calco una un bronca calco de lo que pasa ahora. muy te diría. parecido a lo que pasa en este momento. Pero había prometido cosas. No, había hecho Pero una- había Había prometido cosas a estos países. Ahí- había hecho una gira en el 88 bastante Sí. importante. Y Sí. volvió con muchas valijas. En teoría, él le dijo a los iraníes que iba a cumplir con un acuerdo que firmó Alfonsín, no firmó Menem, que era de provisión de material nuclear que no era bélico.
Sí, era para centrales Tenía el termoeléctricas. visto bueno de Estados Unidos ese acuerdo. Sí. Y entonces él prometió que iba a volver, estaba suspendida la provisión y él prometió que iba a A proveer. cumplir lo que prometió. Fue por eso y no sabemos. Tuni, ¿qué hay de- Y perdón, que le dame iban un a cacho. dar el misil El Cóndor, Cóndor, claro. Vos- es decir, tecnología asiria. ¿Será por eso? Tuni, yo, No cuando- sabemos. yo tuve la oportunidad de hablar con algunos agentes de la CIDE y con algún fiscal. ¿Con que cuál? ya no voy a decir. No, ya sé. Con algún fiscal que ya está retirado. Y me dijeron que la traffic, los restos de las traffic están en Estados Unidos. ¿Esto es real? Es cierto que los norteamericanos e israelíes que vinieron se llevaron cosas. Es decir, se llevaron cosas para analizar, etcétera, y nunca las devolvieron. ¿Y cómo en un libro que cómo acaba se de salir investiga? y que se llama 30 días y que es muy cortito y que le recomiendo. De Alejandro Arrúa. De Alejandro Arrúa. Él cuenta que, por ejemplo, se llevaron 2 pies y una parte de una pierna a analizar y que nunca más aparecieron. Porque la genética permitió últimamente, en los últimos 10 años, lo siguiente: agarrar a todos los familiares, hacerles el ADN y después los restos que hay, ver si eran de esos familiares. Y eso dio que había partes de cuerpos que no coincidían con ningún familiar. O sea, pinta de que fue el suicida. Interesante. Estos 3 restos desaparecieron. Pero te hago una pregunta más sobre Pará, estos pará. restos. No, pero sobre estos restos puntualmente. Hay también un estudio genético que se hace que te puede arrojar, digamos, si esa persona es, suponete, 70% africana Sí. o asiática. Sí. Y no se hizo ese estudio para saber, para aproximar una nación. No, de si- estas partes están desaparecidas. Y después había una parte de un blue jean, de un vaquero, que también decían y que también desapareció. Es decir, hay pruebas que efectivamente desaparecieron. Sí. Eso es a lo que iba yo. Si nos metemos en la actualidad, el gobierno ahora está proponiendo, con un proyecto de ley, juzgar a las personas que no tengan presencia, a los acusados que no estén presentes en la Argentina, algo que hoy no se puede. Vos decías que hay indicios sobre Irán o otros países, pero solamente por informe de inteligencia. ¿Esto puede ser algo grave si se hace? ¿No? ¿Cómo lo ves eso? Mirá, un juicio si no en hay pruebas, ausencia digamos. consiste en lo siguiente. Mire, está acusado el que hoy es ministro del Interior de Irán. Te designamos un defensor oficial. Obviamente que el defensor oficial no le dice al ministro del Interior, no tiene contacto. Sí, no puede hablar, no puede hacer un descargo. El Claro, acusado no hay puede hacer un descargo posible. Entonces, te designan un defensor oficial. ¿No es violatorio de la defensa? En nuestra Constitución sí es violatorio de la defensa. Hasta ahora es. Claro. Sí, y en la Constitución mi impresión es lo mismo. Pero los otros te dicen, jodete porque no viniste, porque estás prófugo. Si En otros estuvieras países se hace. prófugo, En otros países es legal. sí, en Acá me parece Francia, que es en ilegal. Italia, pero existe desde hace mucho. Bueno, entonces, el tema es el siguiente. Yo creo que hoy no hay prueba para condenar a nadie. Entonces van a hacer un juicio medio show. Esa es la pinta. No es que esto es una cosa neutral que van a usar para... Ya pasó que uno de los acusados fue detenido en Inglaterra y vos conocés bien cómo siguió Sí, esa historia. en 2004 el embajador de Irán en la Argentina, en el momento del atentado, Hadi Soleimanpur se llamaba, lo detienen, ya había dejado de ser embajador, se fue a Inglaterra a estudiar ecología. O sea, etcétera. funcionaron las alertas rojas. Único caso. Sí. De estas alertas rojas. Lo funcionaron. detuvieron y entonces le pidieron a la Argentina las pruebas. En ese momento el juez era Juan José Galeano. Mandaron 400 páginas. El juez de allá dijo, no hay nada contra este señor. La Argentina tiene que pagar las costas. Pagamos 20.000 libras esterlinas de costas y el hombre quedó en libertad y se volvió a Irán. Tuni, ¿por qué, recién lo veíamos en el informe, por qué Patricia Bullrich o Javier Milei, el presidente Milei, dicen tan sueltos de cuerpo que el autor es Irán y que el culpable es Irán? Y que está Lo hacen- demostrado. y que está, por eso, que hay Está pruebas. aprobado, dijo la Claro, ministra la- de de Seguridad. La ministra de Seguridad dijo está aprobado. No es la primera vez que encontramos un discurso totalmente errado de la realidad, pero la pregunta es si vos crees que eso lo hacen
malicia, cinismo, ignorancia o porque tienen una orden desde otro lado de la geografía planetaria para decir lo que dicen? A ver, la justicia dictó 4 órdenes de captura contra tipos de altísimo rango. El ministro del Interior, que no eran esto de Irán, en decís, su ¿no? momento de Irán, Sí. pero tenían cargos importantísimos todos. Hasta se pidió la captura del presidente de Claro. Irán. De manera que hay 4 hoy con vida, porque después murieron o Los mataron, en algún o caso, ¿no? esencialmente pasó lo de Hadi Salem-Mapur, que Interpol dijo ya está, ya lo Claro. juzgaron, no lo puedo seguir buscando. Entonces la Argentina sigue acusándolo, pero ya no se lo busca. Entonces ellos tienen ese factor, tenés 4 imputados. ¿Qué dicen los jueces? ¿Por qué ordenaron sus capturas? Y con lo que hay, que vengan a declarar. Esto es lo que hay. Pero Es los decir, hace- no es pero que los hace- tienen algo fuertísimo. Claro. Ellos mismos te reconocen que no tienen pruebas judiciales. Los hace sospechosos a estos. Sí. Pero no de ninguna manera. No van a poder culpables ser condenados, No, no. pueden Pero ser. también hay un quiero decir- alineamiento No hay de prueba. Patricia Bullrich Claro. Eterno con la derecha norteamericana e israelí, que siempre tuvieron un enfrentamiento con Irán y que esta causa le servía para declarar a Irán país terrorista. Tal cual. Pero ¿No? yo- Que era algo que en su momento le pidió Nisman a Cristina. Era la gran causa de Nisman, era declarar a pedido de Israel a Irán como país terrorista, solo sosteniéndolo con el atentado a la AMIA, del cual no había pruebas, entonces era todo un quilombo. Ah, Hay Ahora, un una pequeño pregunta. agregado, Sí. déjame un pequeño agregado, que es en junio sale un fallo de casación absolviendo a Tejeldín, la camioneta, etcétera, etcétera, y uno de los 3 jueces, Carlos Máiquez, muy cercano al gobierno, dice fuera. Nadie le preguntó ni tenía nada que ver. Los otros 2 jueces dijeron esto no es parte de esto que estamos resolviendo, pero él dijo eso y se agarran un poco de eso también. Ahora, Tony, siguiendo lo que nos venía comentando Pablo, ¿no? El presidente abiertamente habla y dice textual, me llamó la atención, Irán está detrás de estas atrocidades, ¿no? En una cuestión antidiplomática a nivel de política internacional. Y acusa directamente a otro Estado. La pregunta es, Estados Unidos e Israel también acusan directamente a Irán en este sentido. Yo creo que sí, que en general los gobiernos dicen ellos son el eje del mal. Bueno, que estén dentro del eje del mal, sí. Sí. Ahora, ¿qué dicen? ¿Son los culpables del atentado a la AMIA en Argentina? Y vos fijate Sin que los 2 pruebas. norteamericanos que mandaron dijeron que no encontraron nada contra Pero Irán. ¿cómo la primera vez que surge la hipótesis de que fue Irán, ¿saben cuándo fue? Se van a alucinar. Fue la misma noche Sí. en que todavía no se habían rescatado los cuerpos, cuando Israel manda a un equipo de rescatistas más un secretario de Estado muy importante. El encargado de la Cancillería de América Latina. Y hay un famoso cable de la Cancillería Argentina Así que es. dice, está llegando tal dignatario de tal funcionario de Israel para presentarse en el programa de Bernardo Neustadt junto al presidente de la Nación para decir que el atentado fue culpa de Irán. Insisto, la noche había ocurrido a la Tal mañana cual. y esa noche Tal cual. y quedaron todas las... Yo ver, en mi libro tal- pongo el Tal cable porque no lo podés creer. Ya resolvieron todo a la noche. No Tal sabían cual. sacar los Eso cuadros. Un se dato pactó color. de presidente a presidente esa noche, efectivamente. Eso fue un Como acuerdo cuenta- con Menem, Sí, de Yitzhak Rabin, que era el presidente en ese pero momento. tan y Menem. puntilloso que hasta indicaba que se tenían que presentar en el programa de Bernardo Neustadt Sí, Claro. tal cual. y contarle al mundo desde el programa de Bernardo Neustadt que el culpable había sido Irán. Instalar la hipótesis. Un dato color No, no, también. Pasó ellos con la no muerte, instalaron pasó con la hipótesis. muerte de La- Bello la Junior aseguraron. también. Ellos aseveraron que había sido Irán. No, un dato color, hoy creo que era te Lutzky digo. el que estuvo con Tenenbaum Sí, y sí, Horacio Lutzky. y contó que cuando vinieron a hacer la serie, lo llamativo era que venían justamente a probar que era Irán el culpable. Y que cuando empezaron a investigar y a entrevistar a los distintos personajes, se dieron cuenta que no tenían elementos de seguir con una sola línea. Entonces salió lo que vimos todos en la serie, que te deja abiertas 1000 preguntas y que no se juega por ninguna hipótesis. La serie es Yossi, ¿no?
Sí. Aclarémoslo Exacto. porque no Es Pero ficción, es Horacio ficción. tiene varios libros sobre el atentado. Sí, Difieren uno de hecho, algunas versiones. uno de esos pero libros es está Yossi, escrito justamente. Hay tres: La explosión, Brindando sobre los escombros y Yossi. Sin embargo, él lo que te dice constantemente es, como abogado, tengo que decirte que ninguna prueba demuestra nada. Ahora, él como miembro de la comunidad judía, como argentino y demás, cree que hubo un montón de cosas que se ocultaron y que podría ser de la mano de Irán. Pero de ahí a que la diplomacia internacional de Argentina se ponga en la vereda de enfrente ante un enemigo tan poderoso... No lo es puedo con creer. el único país Pero, que lo está haciendo. claro. Realmente toda la política internacional, ni siquiera es la política internacional, las declaraciones fortuitas de distintos miembros del gobierno de Milei y liderados principalmente por Javier Milei, es un desastre. En general, por todas las Pero los volvamos motivos al que tema, dijo porque quiero agotar el tema con Tuni, imbecilidad, que lo tenemos que... brutalidad, Ahora, ignorancia y no. malicia. Tuni, o sea que 30 años hoy, nunca vamos a saber la verdad. No. A menos Ay, qué que terrible. aparezca algún arrepentido sólido, Pero- porque con tener un arrepentido tampoco tiene que tenés que tener pruebas. Claro. Por ejemplo, hubo un almuerzo entre Alberto Fernández y Benjamín Netanyahu en 2022 y le preguntó, porque los israelíes dicen que ellos ya mataron a los que cometieron Claro, los atentados. Claro. ambos, Embajada y AMIA, Exactamente. ellos dicen ya los liquidamos. Ya los liquidamos a todos. Entonces, Alberto Fernández, fue un almuerzo en la casa de Netanyahu. Le dice, ¿sabes qué? Danos los elementos, porque si no, estamos boludeando nosotros en Argentina con la causa judicial. Bueno, tomo nota, le dice Netanyahu, y te mando a alguien a que te lo diga. Y entonces, unos meses después, van a la Quinta de Olivos, va el titular del servicio de inteligencia de Mossad y dice, mira, esto fue así, pero ¿ustedes ya mataron a la gente o no mataron a la gente? Yo no te puedo confirmar eso, le dice. Es decir, ellos van y vienen Claro. con todo esto, dicen que enterraron el explosivo en Parque Centenario, que algo muy Discúlpame, poco Pero además, si local. además, enterraron. si además ya mataron, ¿para qué insisten con la posibilidad de que son los sospechosos? Ahora- Teóricamente, parece que no coincide. Es política. Tenemos que cerrar. Eso es política. No, Lo no, pat- si tú me decías, perdón, que pensás que no hubo argentinos implicados en el Yo atentado. no, los No, digo israelíes. los israelíes. Tampoco en el post-atentado para encubrir, porque en 30 años que no haya pruebas contundentes de nada. Hay que decir una cuestión que es la siguiente. Nosotros no teníamos ni una justicia, ni mucho menos una policía, ni un servicio de inteligencia que pudiera descubrir nada. Esa es la verdad. Y a los norteamericanos tampoco Pero les perdón, ¿pero por importaba. inútiles o por corruptos? No, pero, puedo entrar. A los norteamericanos tampoco les Pero importaba. a Menem también le Porque- servía decir, fue Irán por un problema con Israel, Argentina no tiene nada que ver. Con lo cual, en el fondo, ¿qué nos importa? ¿no? Claro. Esa teoría la usaron mucho ellos. Pero nosotros teníamos muy malos servicios de inteligencia, de policía, y la justicia también fue un desastre. Hay que decir que a Estados Unidos le empezó a importar el terrorismo después de las Torres Gemelas Claro. en 2001. Me consta, porque yo que me metí con esto desde el principio, yo les preguntaba a ellos, ¿no hacen cursos sobre terrorismo? No, lo que nos importa es el narcotráfico. No les importaba el tema. Entonces nosotros acá no tuvimos, fuimos un desastre en la investigación, un desastre. Y además los servicios de inteligencia tenían algún dato de Irán, de la embajada, y no sé si le hicieron el atentado en las narices o seguíamos a gente que no fue la que seguíamos este mantra de que es Irán y seguíamos a los que iban a la embajada de Irán y nos embocaron unos libaneses que vinieron desde la triple frontera, que me parece bastante probable Tuni, que haya sido así. Pero lo patético es que en la Argentina hubo 2 atentados, no uno. Sí, primero en la Y embajada. ninguno de los 2 tenemos ni puta idea qué pasó, No, quiénes fueron los no tenemos responsables. idea. Porque además, insisto, si hubo un atentado en la Embajada de Israel, o sea, tuviste un año para poder ajustar los servicios de inteligencia, preparar.
Un año después te pasa exactamente Sí, lo mismo y peor. 2 años después. Lo mismo y peor. 2 años después. 2 años después. Y teníamos un patrullero sin batería y sin dos policía. policías que no estaban en el patrullero y que además no tenían comunicación con otros policías. O Una sea, locura total. eso te demuestra que todo Muy es un desastre. rudimentario. Tuni, señor Raúl Colman, gracias, querido. Gracias, te levantaste temprano, así que te agradecemos mucho. Nos vamos a la economía que está que arde y después tenemos otro invitado, nada menos